Padre, quiero agradecerte por la vida de mis hermanos que hoy están pendientes de tu palabra. Te pido que este mensaje, oh Dios, llene sus vidas, llene las expectativas de sus vidas, que tú, oh Dios, llenes en todo momento cada espacio de su vida que necesite ser llenado con tu palabra. Te pido que uses nuestra vida y que tu palabra nos hable. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues estamos en una semana muy importante para la humanidad, donde se recuerda pues todo el proceso de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos sucesos que ocurrieron y que pues valdría la pena analizar algunos de ellos. Quizás tomaremos en consideración algunos, no todos, no alcanza tanto el tiempo para analizar todos los sucesos, pues tendríamos que estar muchas horas, muchos días, pero bueno, vamos a tratar de a través de un breve resumen, ver algunos puntos interesantes que yo creo que vale la pena recordar el día de hoy y por los días que para muchas personas también han sido importantes recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Algo que me ha llamado la atención en todo esto es que el Señor, pues después de haber estado predicando un largo tiempo a muchas personas, Él estuvo en el momento pues de tomar una decisión y escoger a sus 12 discípulos. Dentro de estos 12 estaba uno de ellos que se llamó Judas Iscariote. Hay muchas cosas inexplicables para la mente humana que no entendemos, no comprendemos, no sabemos cuál era el propósito de Dios. En cierto momento en nuestras vidas pueden ocurrir tantas cosas que aún no las entendemos, pero bueno, las entendemos un poco más después. Como es el suceso de Judas cuando es llamado como uno de los 12. Yo entiendo que todos los 12 tenían diferentes problemas, todos ellos. Cada uno de ellos tenía su carácter, cada uno de ellos tenía sus costumbres, cada uno de ellos pues estaba luchando también con su propia carnalidad, porque pues tenía una actitud cada uno de ellos pues que no era pues de un ejemplo a seguir. Y dentro de ellos encontramos, por ejemplo, a Juan y a Jacobo, que todavía sentían cierto resentimiento hacia pues, los samaritanos, y cada uno de ellos pues siempre fue en un proceso de ir mejorando. Yo sé claramente que Dios sabía cuando Él estaba eligiendo a Judas, pues que Judas tenía un problema con el dinero. Como en algún momento Dios nos llamó a nosotros, y muchos de los problemas que nosotros hemos tenido, pues los hemos dejado ya cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida y va penetrando en nosotros y nos va formando. Pero hay algunas personas que nunca dejan lo que están haciendo, nunca dejan de ser las personas que siempre han sido. Y este fue el caso de Judas. Judas no dejó de ser el hombre que había sido, y cierto que Dios sabía que Judas tenía problemas con el dinero, pero eso no era un impedimento para que él formara parte de sus discípulos. A fin de cuentas, Jesús los iba a discipular, les iba a enseñar las cosas que ellos tenían que aprender a decir, qué hacer y todo lo que ellos de alguna manera tenían que obedecer. Bueno, pues Judas tenía un gran problema con el dinero, porque pues él debía dinero y aparte pues tenía la manía de sustraer dinero. Entonces, pues yo creo que vale la pena entender que Dios tenía un propósito en la vida de Judas para cambiarle su vida, para cambiar su destino. Ahora, cada uno determina hasta qué punto quiere que Dios intervenga en su vida. Hay personas que puede ser que pongan un tope en las cosas de Dios y decidan ellos hacer las cosas por sí mismos. Dios pues nos deja a nosotros decidir sobre lo que nosotros quieramos. Entonces Dios tomó la determinación de sumar a Judas Iscariote como uno de los 12, sabiendo Dios que tenía problemas con el dinero. Ahora,
Yo sé que Judas no gozaba de una buena reputación en cuanto a lo económico. Él tenía deudas, tenía una familia. La Escritura nos dice que él tenía esposa e hijos. Y yo creo que este ambiente en el que él vivía, su estilo de vida, pues no le permitía tener la holgura económica adecuada. Y bueno, pues él cuando tuvo la oportunidad de ser parte de los 12, él pues yo creo que tenía ciertas capacidades que los demás vieron en él como para administrar, y le concedieron el derecho de administrar los recursos que eran de todos. Y él era el que guardaba el dinero de toda esa comunidad cristiana que se componía de los 12 y el Señor. Y bueno, pues allí estaba él. Él es el que guardaba el dinero, el que daba el dinero para aquellas cosas que necesitaban, y allí era donde ellos estaban guardando. Era como el tesorero, ¿verdad? Como alguien que se encargaba de las cuentas de todos, de llevar el control, de saber las cosas que se iban ocupando. Y bueno, yo creo que se llevaba un registro. Yo creo, porque la Escritura dice que él sustraía. Entonces es probable que cuando el escritor, que es Juan, habla de esto, pues llega en un momento en que empiezan a hacer cuentas y los números pues no cuadraban, no era lo que todos habían dado para que él guardara y que de ahí se utilizara. Entonces Juan en el capítulo 12, versículos 5 al 6, pues nos da una idea de cómo pensaba Judas cuando estaba cerca del dinero, lo que él creía que podía o debía de hacerse con relación al dinero. Y esto se da en función de un perfume que él da su opinión respecto del perfume, pero vean de qué manera él pensó, pues de una acción de una persona que llevó un perfume y lo usa para darle honra y gloria a Dios, y a Judas le pareció pues un gran desperdicio eso, el haberle dado gloria a Dios con ese perfume por haberse utilizado pues para honrar a Dios. Juan 12 del 5 al 6 dice: y dijo uno de sus discípulos, Juan Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Fíjese bien cómo Juan, uno de los 12, escribe, era ladrón. No sabemos cuándo descubre Juan que Judas era ladrón. No hay una narración en la Escritura. Quizás durante ese proceso de los tres años y medio del ministerio del Señor Jesús, pudieron haberlo descubierto, pudieron haberse dado cuenta, pero le dieron alguna otra oportunidad. Entonces dice que era ladrón y que él no tenía cuidado de los pobres. Él no se preocupaba por los pobres. Él creía, Judas creía que esa era la forma en la que él podía pues engañar a los demás, haciéndoles pensar que tenía un gran corazón para las demás personas, pero no era así. Él tenía más bien la intención de que llegara más dinero para que él tomara más dinero. Y bueno, pues en la vida personal de Judas, pues sus acreedores, la gente a la que le debía, pues seguramente lo ahogaban cobrándole, insistiéndole en que les pagara. Y bueno, pues él, al sentir que yo creo que ya lo habían como que descubierto en relación al dinero que él sustraía, pues él optó por tomar una decisión pues más drástica, que fue ponerle precio a la vida del Señor Jesús. Y esta acción pues la sabía perfectamente Judas. No fue una acción que haya cometido Judas
por error o que hayan forzado a Judas a obligarlo a decirle a los sacerdotes de ese tiempo: queremos que nos lo entregues o te vamos a matar, queremos que nos lo traigas aquí o nos diga dónde está, porque si no, de lo contrario le va a ir mal a tu familia. No, Judas sabía bien lo que hacía. Así es de que él pues fue con ellos, y esto nos lo narra el libro de Mateo en el capítulo 26 del 14 al 16. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Note que este pasaje dice que él fue. Espontáneamente tomó la decisión personal y les dijo: ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Entonces, note bien que Judas llega de manera espontánea, pidiendo pues negociar por la vida de Jesús, y ellos le asignaron este precio, 30 piezas de plata. Fíjense bien que el libro de Zacarías, me llama la atención cómo se profetizó ese evento que se llevó a cabo con Judas. En Zacarías 11, versículo 13, y Zacarías lo escribe de esta manera, dice: y me dijo el Señor: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del Señor al tesoro. La versión Dios habla hoy dice: el espléndido precio que me han puesto. La oferta de 30 denarios equivalen a $1,600 hoy en día, o en pesos mexicanos a 31,500 pesos. Eso es lo que fueron las 30 piezas de plata. Yo no sé si Judas cubría sus deudas con esto. Yo no sé si esto era aún mucho más de lo que él necesitaba, pero yo no creo que él haya pensado en algún momento en retractarse en ese momento, porque sí ocurre un evento en la vida de él, ya que todo pasó, ya que él lo vendió, ya que se dio todo esto. Pero bueno, saben, en la vida, todo lo que nosotros hacemos, pues también tiene consecuencias. Todo tiene un precio. Algunos dicen: después llegará la factura que hay que pagar. ¿Cuál fue el precio que pagó Judas de todo esto que hizo? ¿Cuáles fueron las consecuencias que él vivió o que vivió su familia? Bueno, pues empezando por la condición de Judas, su condición deplorable, su condición miserable, su condición en la que él se encontraba ante este hecho, pues le obligó al suicidio. O sea, él se deprimió, él se ahorcó, y se dice que cayó y se reventó. No sé qué tan alto habría sido el lugar donde él se colgó, pero este fue el precio que él pagó. Yo creo que Judas pudo haber tenido pues otra oportunidad, ¿no cree usted?, de haberse arrepentido por lo que había hecho y no llegar a una condición de autocompadecerse a sí mismo por lo que había hecho. Y bueno, cuando nosotros en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, encontramos a 11 discípulos, a 11 apóstoles ahora, buscando quién ocupara el lugar número 12, entre los que estaban en ese momento, hay una narración que se da en el capítulo 1, versículos del 15 al 20, en donde el apóstol Pedro pues dirige esa reunión respecto a tomar la decisión de quién va a ocupar el número 12 de aquel pues discípulo que yo no estaba, que era Judas Iscariote. Y lo leemos, versículos 15 al 20 del capítulo 1 de Hechos, dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo:
Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Esta situación que vivió Judas fue el precio que él pagó de una acción que no supo corregir. Y yo creo que en la vida hay muchas cosas que cada ser humano tiene que aprender primero a pensarlas, después, si comete algún error, buscar la ayuda de Dios antes de cometer un error mucho mayor como este que cometió Judas. Yo sé que en la Escritura tenía el bienes, tenía su casa, porque el versículo 20 que acabamos de leer de este capítulo 1 de Hechos, dice: porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Él tenía una casa, y ahorita vamos a ver un poco más sobre esto. Y bueno, yo creo que los deudores, cuando vieron todo esto acerca de Judas, que ya no estaba el que les debía, pues se fueron contra todo lo que él tenía. Y es lamentable cómo todas las familias hoy en día trabajan por el bienestar de sus familias, por un mejor futuro, un mejor presente, un mejor mañana. Pero la pregunta es: ¿por qué Judas no pensó en su familia? ¿Qué iba a pasar en esas decisiones erróneas que él estaba tomando? Porque de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, sus hijos terminaron mendigando en la calle. Y esto, pues obviamente que fue el fin de su generación. Pero yo quiero que nos vayamos al Salmo 109, versículos del 8 al 15. Y veamos esta descripción más amplia de lo que pues narraba el libro de Hechos sobre lo que decían los salmos. El Salmo 109, desde el versículo 8 al 15, dice: sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saquen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. No continuó su generación. Venga en memoria ante el Señor la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante del Señor, y Él corte de la tierra su memoria. Vivir una doble moral, vivir una doble vida, es tener consecuencias. ¿Cuántas veces no encontramos a gente que aparentemente ha hecho cosas en favor de su familia, pero no las ha hecho bien, y termina perdiéndolo todo, aún a su familia? Yo creo que la realidad es que Judas nunca tuvo un cambio. Siempre fue la persona que fue, siempre fue el hombre que fue toda la vida. La palabra de Dios nunca la consideró como una palabra verdadera en su vida que cambiara su condición. Y obviamente, pues todo esto le llevó a él y a toda su familia a todo lo que acabamos de leer.
Este hecho de entregar a Jesús, pues dio comienzo con un evento que llevó a la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en la Escritura nosotros encontramos una gran descripción de lo que sigue en relación al Señor Jesús, de ese momento que Él vivió difícil, de cómo lo vieron los demás. Y bueno, por ejemplo, Isaías 53:2 hace mención de su estado físico, de la vida de Jesús. Hoy en día la gente tiene la idea de que Jesús era una persona pues guapa, una persona bien parecida. Pero Isaías 53:2 nos describe pues algo totalmente diferente. Ahora, yo sé que él espiritualmente era hermoso. Yo lo sé. Él espiritualmente era lo más bello. Y no se podía comparar nada ni nadie con su belleza espiritual. Pero físicamente Jesús, de acuerdo a la descripción que nos da Isaías, no era una persona atractiva. Dice Isaías 53:2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. La Nueva Versión Internacional dice que nada atractivo, nada deseable. Y la versión Dios habla hoy dice que su aspecto físico no tenía nada atrayente. Entonces, estas versiones de la Biblia nos dan una idea de cómo era su aspecto físico. Ahora, a pesar de que su aspecto físico pues no era nada interesante, el propósito era para que no se le deseara, aún así la condición por la que él pasó aún fue desfigurada, porque Isaías 52:14 también hace una referencia más a lo que el Señor Jesús vivió. Dice este pasaje, cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Aquí habla un desfiguro, lo que pudieras haber en él respecto a su persona realmente fue prácticamente cambiada. La Nueva Versión Internacional dice nada humano tenía su aspecto. Y por ejemplo la versión Dios habla hoy dice tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana. Entonces él pasa por un proceso en los azotes, en el maltrato, y bueno, pues todo esto hace que él pierda totalmente esa figura humana. Yo creo que cuando nosotros vemos toda esta etapa que él pasa, en donde se describe como varón de dolores, ahí en el capítulo 53:3 de Isaías dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Esto fue así como vivió Jesús esos momentos de dolor, de sufrimiento. Y bueno, fíjense que me llama la atención cómo él describe en sí mismo ese momento que él vivió. Esto es interesante. Nosotros conocemos a través de los evangelios cómo lo vieron los discípulos, y las narraciones que hay en los evangelios pues nos dan una descripción de qué pasó. Pero qué interesante es ver cómo el mismo Jesús lo narró. Y vamos a ver el Salmo 109 del 1 al 5, cómo él narró esos momentos en los que él estaba pues siendo pues maltratado,
Dice el Salmo 109 del 1 al 5. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañadores se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa. Esto es, porque hubo testigos falsos. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor, que es el título de este tema, odio por amor. Entonces, él dice, en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Yo creo que esta descripción de los sufrimientos de él mismo, narrándolos, él mismo a través de las profecías, esto fue lo que él dijo de ese momento, cómo él lo iba a estar sintiendo, viviendo. Pero todavía el Salmo 22:6 habla más de ese hermoso momento que para nosotros es hermoso, que para él fue difícil. ¿Por qué es hermoso? Porque de ahí viene nuestra redención, de ahí viene nuestra salvación. Un momento muy difícil para él. Vea lo que dice el Salmo 22:6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Esto es cómo lo estaba viendo él, cómo el pueblo lo había despreciado. Él que lo había dado todo por amor. Por eso decía, me han dado odio por amor. Pero aparte él describe cómo él veía a la gente. Mire, si usted me ayuda a leer este pasaje, también que está en el Salmo 22, versículos del 7 al 8, dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, ¿se encomendó al Señor? Pues líbrele Él, sálvele, puesto que en Él pues se complacía. Entonces hay una descripción de ese momento que él está viviendo y que el mismo Dios describe cómo él iba a estar viviendo esos momentos. Cuando él dice, todos que me ven se escarnecen. Él está narrando esos momentos. Pero esto no lo es todo. Él mire, vea el versículo 14 del capítulo 22, cómo hay una descripción un poco más amplia con relación a cómo estaba su cuerpo. Todos en algún momento nos hemos dislocado en algún momento o hemos sabido de alguien que se ha dislocado una parte de su cuerpo, un hueso, y lo doloroso que debe de ser. Bueno, vea este Salmo 22:14 que dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Cuando él dice, todos mis huesos se descoyuntaron, ¿puede usted imaginar el dolor enorme de que usted se haya torcido un tobillo, se le haya dislocado el hombro, la rodilla, no sé, todos los huesos que usted puede imaginar, el dolor que esto puede representar? Porque este pasaje del Salmo 22 dice, todos mis huesos se descoyuntaron. Y bueno, lo está describiendo el Señor de ese momento que él estuvo viviendo. Pero mire cómo hace una descripción todavía más amplia en el versículo 16. Porque perros me han rodeado,
Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Vea esta descripción de lo que el Señor Jesús estuvo viviendo y cómo Él dice que perros lo habían rodeado y lo habían cercado cuadrilla de malignos porque habían horadado sus manos y sus pies. Así lo describe el Señor. Esta es la descripción del Señor estando Él en ese momento de la cruz. Mire, yo creo que cuando una persona pasa por la etapa de dislocarse los huesos, pues debe ser un momento sumamente complicado. Dicen que todos los adultos tenemos 206 huesos. Eso es lo que dicen. El Salmo 22, 17 nos dice en la descripción respecto a sus huesos: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. ¿Qué momento más difícil vivió el Señor Jesús? No solamente fue el dolor de los azotes, de los golpes, no fue el dolor de la corona, no fue el dolor de los clavos, fue el dolor que en todo su cuerpo había por todo lo que había pasado. Y mire, Él decía que sus enemigos no le quitaban la vista de encima. Vea lo que dice también el Salmo 22, versículos 17 al 18. Cuando Él decía: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Dice que sus enemigos no le quitaban la vista de encima. Estaban esperando a ver si Elías venía a ayudarle. Estaban esperando si algo extraordinario ocurría en esos momentos. Estaban viendo si ocurría algo que cambiara ese momento. Y bueno, usted y yo nos acordamos de ese pasaje de Zacarías 12:10 que dice: mirarán a mí, a quien traspasaron. Esto es lo que estaba haciendo la gente que estaba allí. Solo lo observaba para ver qué hacía, para ver qué decía. Pero ¿sabe una cosa? El Señor llegó hasta ese momento de dar su vida por nosotros por amor. Totalmente por amor. La Escritura dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la doy. Tengo poder para darla y tengo poder para volver a tomarla. Él lo dio todo por amor. Los apóstoles también tuvieron su propia perspectiva de este hermoso sacrificio. Dice la Escritura que Cristo se hizo maldito para que nosotros ya no fuéramos malditos, para reconciliarnos y que la maldición que había sobre nosotros ya no existiera. Que lo hizo porque Él quería perdonar todos nuestros pecados y porque había una acta de decretos en nuestra contra que nos acusaba, y que Él fue a quitar en la cruz esa acta de decretos. Otra de las cosas que Él fue a la cruz para exhibir a todos los demonios que estaban oprimiéndonos y que triunfó sobre ellos en la cruz. Por eso era necesario que Él llegara a la cruz, porque nosotros no podíamos hacerlo y necesitábamos de la ayuda de Él. Sufrió nuestros dolores, sufrió nuestros desprecios, sufrió todo lo que ocurrió en su vida, porque tuvo amor por nosotros. Ahora, amada iglesia, no le devolvamos al Señor odio por amor. No seamos desagradecidos con la obra de Jesucristo.
Si Él hizo todo esto y soportó todo lo que pasó, soportemos lo que en la vida nosotros vivimos. Hagamos las cosas ahora de una manera mejor. Hagamos que ese amor de Jesucristo realmente nosotros lo reflejemos a las demás personas. Y que las demás personas vean a nosotros la obra de Jesucristo. Vean el perdón, la salvación, una nueva persona, un nuevo hijo, una nueva hija, nuevos esposos, nuevas familias. Que sea el amor el que inunde nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestros hogares, en todo lo que hacemos. Porque si Él lo hizo por amor, entonces el amor va a cubrir muchas faltas. El amor verdaderamente será la identidad de los hijos de Dios. Y ahora es nuestro tiempo de corresponder con amor a todo lo que Él hizo por nosotros. Gracias, familia, por este tiempo que te has tomado para escuchar esta palabra. Permíteme orar por ti. Si es que tú sientes odio por alguien, perdónalo. Y recuerda que el amor va a cubrir multitud de faltas, de errores. Y Dios va a traer algo hermoso para tu vida. Padre, te pido tu bendición para cada uno de mis hermanos que han escuchado este mensaje. Te pido, Padre, que pongas en sus corazones tu amor, tu grande amor, y que los bendigas, que los cuide, los ayudes, y que esta palabra, Dios, les aliente cada día a ser mejores y dejar el odio y tomar el amor. Gracias porque nos regalaste un hermoso sacrificio, perdón y salvación a través de tu Hijo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, familia. Dios les bendiga y hasta la próxima.